Bienvenidos a ONU Noticias. El día de hoy tengo el placer de estar con el señor Antonio Mazzitelli, quien es el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, UNODC, como mejor se Exacto. conoce en inglés. Tras 8 años de estancia aquí en México, deja esta misión. Señor Mazzitelli, ¿cómo le va? Buenas. Muy bien, muchas gracias. Y la misión, no, más importante de México, difícil, pero igualmente desafiante. Cuéntanos cómo han sido estos 8 años. Cuando se habla de México y se relaciona con droga y delito, es algo que va junto. No, fue un gran desafío, pero al mismo tiempo fue una estadía muy enriquecedora. Tengo 28 años de trabajo con Naciones Unidas y de estos 28, 25 en el terreno, en oficinas de campo. Pero seguramente nunca me había pasado y creo que muy pocos colegas de Naciones Unidas han tenido que interactuar con un país tan complejo y al mismo tiempo tan dinámico como es México. México es la 12ª potencia económica del mundo, más de 115 millones de habitantes, una frontera de 3.300 kilómetros con Estados Unidos, eso es, con el mercado y una de las sociedades más evolucionada y más dinámica de todo el mundo. Entonces, seguramente para un funcionario de Naciones Unidas, trabajar aquí en México y lograr entender estas dinámicas es un enorme desafío. Señor Mazzitelli, usted estuvo a la mitad de la administración pasada del expresidente Felipe Calderón y casi toda la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Se ha reconocido a UNODC como una agencia de Naciones Unidas que ha contribuido bastante a generar políticas públicas, pero usted, ¿cómo analiza este cambio de transición, sobre todo en un momento que México tiene índices bien altos de violencia? Bueno, una de las complejidades de México es entender sus plural ciclos políticos, porque, claro, tú te refieres al cambio a nivel federal, pero al mismo tiempo uno de los objetivos de la oficina fue empezar a trabajar en los estados, con los estados y con los municipios. Y cada uno de estos tiene también ciclos políticos diferentes, más cortos, más acelerados en algunos casos. Con los presidentes municipales, 3 años, hoy en día afortunadamente renovable, entonces son 3 más 3 para los alcaldes, los presidentes municipales que quieren de verdad cambiar las dinámicas del territorio. Bueno, claramente los problemas han evolucionado. Cuando yo llegué aquí, seguramente el país estaba en una crisis generada sobre todo por la evolución de los grandes carteles de la droga, provocado por factores exógenos, la caída de la demanda de cocaína en Estados Unidos, pero al cual se ha adicionado una evolución del crimen organizado interno, el crecimiento de nuevos grupos criminales de segunda generación que poco tenían con los carteles de droga tradicionales. Y esto ha sido seguramente un desafío entenderlo, tratar también de analizarlo y comunicar esta evolución. Hoy en día la tasa de homicidio de México refleja, yo diría, los resultados de esta evolución. Siempre más tenemos grupos criminales territoriales, pequeños, y hubo seguramente un gran cambio en lo que son los grandes actores del narcotráfico a escala internacional. Los carteles que en el 2009 eran los carteles más importantes, hoy en día están muy debilitados. Tomamos, por ejemplo, el cartel de Sinaloa, y hay nuevos carteles como el cartel de Jalisco Nueva Generación, que en 2009 no existía y hoy en día parece ser el cartel más importante.
y que ha retomado parte de las características del cartel de Sinaloa o del Pacífico y le ha sumado a una serie de características propias. A pesar de que habla de un debilitamiento de algunos de los cárteles, o de los cárteles en general en el país, ¿usted cree que siguen funcionando como una multinacional? Seguramente, y esto hay que entenderlo, y para ustedes periodistas a veces me parece de no lograr comunicar. ¿Qué es un cartel? Un cartel también en economía, un cartel es nada más que la asociación entre diferentes operadores autónomos del mismo mercado para lograr condiciones de mercados más fuertes. Eso es el cartel de Sinaloa, productores de marihuana, productores de amapola, que a final de los años 80-90 se juntan para obtener cuotas de mercados más relevantes frente a el que era el cartel de Guadalajara. En ese tiempo Sinaloa se ocupaba de la producción y Guadalajara se ocupaba más del trasiego hacia Estados Unidos. El nombre cartel en México se ha empezado a utilizar así como narcotráfico o sí, como narcotráfico por todas las organizaciones criminales. Y esto es una equivocación. Para mí, especialista del tema, el cartel de narcotraficante es una asociación de productores que tienen como objetivo producir un producto, las drogas, y exportarla en otro lugar. ¿De acuerdo? Eso es un cartel de drogas. Y en ese sentido seguramente ha tenido una evolución. México en los años 90 era casi exclusivamente ruta de tránsito. El periodo más importante para los carteles de droga mexicano también ve la tasa de homicidios más baja que México ha experimentado en estos últimos 30 años. Hoy en día hay dinámicas diferentes. Hoy en día el mercado de droga no está solamente a Estados Unidos, sino está también en México. Hoy en día los grandes carteles que hacían puramente el trasiego, utilizando la corrupción como principal instrumento de trabajo, tienen que enfrentarse a grupos criminales territoriales que quieren desarrollar el mercado y también cobrar parte de lo que es la renta de la ruta. Entonces es un panorama completamente diferente. Yo le quería preguntar también, el delito en México es diversificado, no solamente podemos hablar de crimen con narcotráfico, hay Ojalá. cosas más importantes también que usted y su organización han atendido, como la trata de personas. ¿Me podría hablar Sí. un poco más sobre esto? Bueno, la trata de personas en ese contexto es una de las tantas caras que hoy en día los mercados criminales mexicanos presentan, junto al tráfico de migrantes, que no es más el tráfico de migrantes de hace 20 años. Una vez se hablaba de polleros aquí en México, hoy en día se habla de coyotes. ¿Te preguntaste nunca por qué antes eran polleros y hoy son coyotes? Mm. Bueno, el pollero es una figura casi doméstica. Es alguien que cuida los pollitos. Tiene un papel casi romántico adentro de las comunidades, porque ayuda a la comunidad a encontrar una salida. El coyote, al contrario, ¿qué es el coyote? Un arma de rapiña. Es un animal de rapiña, exactamente. Hoy en día no hay más polleros, hay coyotes. Eso es personajes, redes criminales que rapiñan los migrantes mexicanos y los migrantes que vienen de otros países, Centroamérica, y que en muchos casos están también conectados con grupos criminales territoriales que ocupan un territorio. Nunca se había visto aquí en México el secuestro de migrantes, por ejemplo. Es
un crimen absolutamente novedoso, que se puede dar solamente en un contexto en donde las organizaciones criminales, los mercados criminales empiezan a operar de forma diferente. Lo mismo el robo de combustible. Este año hemos vivido la crisis del robo de combustible. No es que hace 20 años no existía el robo de combustible existía, pero hoy hay grupos criminales territoriales que tratan de monopolizar el mercado del robo de combustible, y así el robo de trailers, y así la extorsión, y así el secuestro, y así la trata de personas. Trata de personas que seguramente para nosotros es uno de los crímenes más odiosos que exista. ¿Por qué? Porque algo es traficar cosas, otro es traficar personas. Entonces, estamos hablando de verdad de la esclavitud. Y no podemos, como ciudadanos del mundo, aceptar que hoy en día alguien no solo prive de su propia libertad y de sus propios derechos otro individuo, sino que lo explote, que los humille, que lo lleva en una condición de esclavitud que hace más de 250 años hemos ya declarado terminada. Su organización ha acompañado bastantes políticas públicas, la implementación de políticas públicas al gobierno mexicano, incluyendo la ley de trata durante el Sí, gobierno de claro. Felipe Calderón. Pero el panorama parece como... No, esto no. También, ¿cómo puedo decir? Ah, ah, ah. El primer paso para el conocimiento y la solución de un problema es conocerlo, evidenciarlo. Sócrates decía que el primer paso para el conocimiento es reconocer de no conocer. Y esto es lo que hemos encontrado en materia de trata, como también en materia de muchos de los mercados criminales. No es que el problema de la trata, cuando hemos empezado, no existía, no, existía. Era muy difundido. Pero una de las actividades de UNODC antes de la ley de trata, junto con las instituciones, con la sociedad civil, ha sido la elaboración del primer diagnóstico nacional sobre trata de personas, una experiencia única que no se ha hecho en ningún otro país del mundo. Y esto nos ha permitido y ha permitido a las instituciones federales, pero también estatales, de tener un primo conocimiento de lo que era la dinámica de la trata en su propio territorio. Diagnóstico desde la perspectiva de los mercados, pero también de la perspectiva normativa. Cuando hemos empezado a trabajar, aquí había estados que ya tenían una ley de trata, estados que no tenían una ley de trata. Entonces trabajábamos en un territorio federal en donde la trata era crimen en un lugar y del otro lado de la frontera del estado no era crimen. Y tampoco a nivel federal había una ley que pudiera cubrir toda la complejidad de la trata. Eso es las 3P del protocolo contra la trata de personas, que es la persecución del tratante, la protección de la víctima y la prevención del delito. El protocolo requiere que las leyes y los programas estatales cumplan con esos 3 requisitos. Entonces hemos empezado a trabajar y hemos encontrado, tengo que decir, muy buenos aliados de la sociedad civil. Hemos lanzado la campaña Corazón Azul y hace menos de 2 meses con el secretario de Gobernación hemos relanzado esta campaña. En el 2010 la campaña Corazón Azul fue lanzada aquí en México por el presidente Felipe Calderón. En julio del 2017 hemos lanzado la nueva campaña Corazón Azul con el secretario de Gobernación, el licenciado Osorio Chong. Entonces, continuidad con la sociedad civil, te estaba diciendo, con el Congreso Federal, con los congresos estatales. Entonces yo diría, ¿no?, que
Ha sido una evolución gradual. No se puede proceder por revoluciones, hay que proceder por evoluciones. ¿Y qué recomendaciones le faltarían entonces seguir Dar al gobierno? continuidad y seguramente fortalecer todo el mecanismo que hoy en día debería, de un lado, proteger la víctima, del otro lado, pero garantir y fortalecer la persecución. Además, la protección de la víctima va junta con la persecución del delito. Si no se protege la víctima, que es testigo adentro del proceso acusatorio, no se puede también tampoco lograr deslumbrar, desarticular toda la cadena de los tratantes. La protección de la víctima entonces se sustancia en un elemento fundamental para la persecución del delito. Doctor Mazzitelli, ¿nos puede hablar un poco cómo deja la oficina un grupo bien Sí, armado, bien todo? sí, diría, también esto, estoy muy orgulloso de los progresos y del crecimiento de nuestra oficina. Creo que es una de las pocas oficinas de UNODC en el mundo que cubre la casi totalidad de los mandatos de UNODC. No tenemos actividades en materia de prevención del terrorismo todavía, pero espero que en estos años también con mi trabajo en Viena se puedan realizar actividades, foros, porque el problema del terrorismo desafortunadamente es un problema mundial. Pero cuando yo llegué aquí, la oficina contaba con algo alrededor de 12 15 colegas. Hoy en día tenemos alrededor de 90. Trabajamos el tema de los cultivos ilícitos, siempre con las contrapartes, con los partners nacionales. Trabajamos el tema de prisión, trabajamos el tema de protección a víctima, en particular un tema que nos preocupa mucho, pero al mismo tiempo nos alienta a trabajar con mucha más entusiasmo el tema de la violencia de género, asistencia a víctima, capacitación de policías a nivel municipal, estatal, federal, en asistir a las víctimas, en particular es las mujeres víctimas de violencia de género. Nos preocupa mucho que hoy en día las mujeres que denuncian no encuentren una respuesta adecuada, sino una revictimización. Esto no es aceptable. Trabajamos el tema de droga. Muy pronto la oficina aquí en la Ciudad de México, junto con la Secretaría de Salud, la COFEPRIS, trabajaremos a un sistema que haga disponible la morfina para quien la necesita. Entonces, drogas, no a quien las abusas, sí a quien las necesitas. Esto es importante en el trabajo de UNODC, en el trabajo en materia de fiscalización de drogas. No es prohibicionismo, no. Las drogas a quien las necesitas, pero restricción al consumo porque las drogas matan. Matan por la violencia y matan a quien las consuma. En Estados Unidos hay alrededor de 70,000 muertos por consumo de droga todos los años. Trabajamos el tema de prisiones, reforma de las prisiones. Entonces, de verdad, cultura de la legalidad. Tenemos unos nuevos proyectos en materia de cultura de legalidad fantástica, porque el Estado de Derecho se construye desde la base, desde la comunidad, no con una ley que a veces está leja de lo que son los ciudadanos. Entonces, de verdad, muchísimo, una oficina extremadamente dinámica, hecha al 96% por mexicanos jóvenes como tú, con una perfecta paridad de género. Yo diría que tenemos más colegas que colegas hombres, entonces no, muy, muy satisfecho. Pues muchísimas gracias y todo el éxito en su nueva misión en Viena.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Los invitamos a seguirnos también a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Hasta la próxima.